Decimales son a favor, si son 5,5 más, es a favor de ustedes, menos para el 20. ¿Ya? Para sacar 20, tenían que haber sacado 20 en el examen, no y haber asistido a todas las clases. ¿Ya? Entonces, bueno, la clase anterior no hubo clases, hemos perdido una, vamos a tratar de recuperar, hoy día vamos a hacer 2 clases, monitorización, cardiaca, electrocardiograma, reconocimiento del ritmo, y vamos a tratar de hacer también desfibrilación. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito rápido. La siguiente semana yo voy a viajar, no voy a estar acá, no va a haber clases. Y la vamos a recuperar la siguiente. ¿Ya? Arritmias, vamos a hacer una clase de todo lo que es arritmias, periparada, y la otra va a ser síndrome coronario agudo. Con esas 4, ya es el segundo. ¿Ya? Empezamos. La monitorización es vital para el manejo de la parada cardíaca y la comunicación de la. Entonces, la monitorización temprana permite el tratamiento adecuado de arritmias que pueden llevar a paradas cardíacas. Cuando tenemos un paciente monitorizado, que está por ejemplo en UCI, podemos ver en el monitor ciertas arritmias que pueden llevar a ese paciente a hacer un paro cardíaco. Entonces, las reconocemos, la idea es reconocerlas y darle tratamiento antes de que se estabilice al paciente y le produzca el paro. Un EKG de 12 derivaciones debe ser registrado para poder documentar arritmias y guiar el tratamiento. El monitor solo nos va a servir para identificar los ritmos de paro cardíaco. ¿Ya? TB sin pulso, FB, asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Con el monitor es difícil diagnosticar arritmias complejas. Y también nos sirve para diagnosticar infartos, citas. ¿Ya? Porque ahí no vamos a ver el supra del nivel o el infra del nivel del ST. Si es una arritmia compleja, tampoco utilicemos el monitor. Para esos casos hay que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Ya? Y ahí es donde diagnosticamos. Y la identificación precisa del ritmo es esencial para determinar el enfoque terapéutico. Y hemos dicho que hay ritmos desfibrilables y no desfibrilables, ¿no? Entonces, hay que identificar. Esta clase, lo que quiero sobre todo es que identifiquen los 4 ritmos del paro cardíaco: taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? Esos ritmos, así, un segundo deben identificar. ¿Ya? Ven el monitor y ya saben qué hacer. ¿Ya? Después, en las siguientes clases, ya vamos a ver taquiarritmias, radiarritmias, arritmias más complejas que se necesita de un electrocardiograma para identificar y diagnosticar. ¿Ya? Pero ahora solo quiero que sepan los 4 ritmos. Entonces, diagnóstico y tratamiento de arritmias es crucial para prevenir complicaciones graves como la muerte súbita. Porque tratamos la arritmia antes de que produzca el paro y la muerte del paciente. Síntomas de las arritmias. Generalmente son palpitaciones. Otro síntoma que nos indica que es una arritmia maligna o que puede producir un paro es el síncope. Sobre todo el síncope que se realiza con el esfuerzo, hemos dicho, ¿no? Síncope de esfuerzo o
vasovagales, ¿ya? Pero si no hay una causa vasovagal, debemos sospechar que o tenga alguna alteración cardíaca ya de base el paciente, entonces debemos estudiar ese síncope o hospitalizar al paciente, porque lo más probable es que sea causado por una arritmia. Y si no lo hospitalizamos o no estudiamos, por ejemplo, un síncope de esfuerzo, ese paciente puede después presentar un paro. O sea, realmente los síncopes son producidos por TEVs, taquicardias ventriculares, ¿ya? Entonces, si no lo estudiamos al paciente, después puede tener una TEV, un síncope, un paro cardíaco, ¿ya? Y fallecer el paciente. Y nunca lo llegamos a estudiar. El EKG es importante en estos pacientes, ¿no? Igual que la monitorización cardíaca. Por ejemplo, pacientes que tienen un electro anormal, tomamos un electro y es anormal, es normal. Tiene de antecedente una cardiomiopatía estructural, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada, con fracción de eyección disminuida, o ha presentado un síncope cuando corría. Entonces, estos pacientes tienen factores de riesgo para desarrollar arritmias. Entonces, es importante que los monitoricemos, que les tomemos un electrocardiograma y los estudiemos. Entonces, los monitores permiten visualizar el electrocardiograma en tiempo real. Cuando pidan a un paciente y lo monitoricen, o sea, hospitalicen a un paciente y lo monitoricen, la idea es que alguien tiene que ver el monitor, ¿ya? No es simplemente lo monitorizan con telemetría y el monitor está ahí a un costado, nadie lo ve. Si hace una TV, nadie la va a ver. No, o sea, si van a monitorizar a un paciente hospitalizado, alguien tiene que estar. Bueno, acá no hay mucho, pero generalmente tienen un cuarto de telemetría, ¿no? En donde están todos los pacientes monitorizados, y tienen los monitores de todos los pacientes, el ritmo de todos los pacientes. Entonces ahí tiene que haber alguien que esté chequeando, ¿ya? Los monitores permiten visualizar el EKG en tiempo real y pueden incluir alarmas para frecuencias cardíacas anormales. No se puede programar las alarmas si hay alguna alteración cardíaca. Técnicas de monitorización. Los electrodos deben colocarse en áreas secas o limpias de la piel para minimizar interferencias. Generalmente utilizamos los electrodos de los miembros. Brazo izquierdo, amarillo. Brazo derecho, rojo. Pierna izquierda, verde. Pierna derecha, negro, que viene a ser tierra. ¿Ya? Pueden limpiar con una gasita con algodón la piel del paciente antes de colocar el electrodo para quitar la grasa que puede interferir o sea, se puede producir interferencia. Hay que ponerlos sobre todo sobre rebordes óseos para minimizar la interferencia de los músculos. Entonces, generalmente los ponemos en el hombro sobre la clavícula, hombro izquierdo, hombro derecho y sobre la costilla de la pierna izquierda. Los vellos también producen interferencia. Si tienen tiempo y pueden, si el paciente es hombre y tiene bastante vello, hay que rasurar, sin poner obviamente si es una emergencia, si es un paro, hay que poner nomás el electrodo, ¿no? Rasurar. Pero si pueden, rasuren. Los parches del desfibrilador también se pueden utilizar como electrodos, ¿no? Pueden hacer dos electrodos que nos sirven para ver también el ritmo.
emergencia. O sea, siempre traten, además de poner los parches, colocar electrodos. ¿Ya? Pero si no tienen tiempo y están en pleno paro, con los electrodos del desfibrilador pueden ver el ritmo, sobre todo los 4 ritmos de paro. La monitorización continua es esencial para actuar de inmediato ante cualquier anomalía. Y hemos dicho acá que si un paciente está monitorizado y nosotros presenciamos cuando empieza a hacer una TB o una FB, o sea, estamos viendo en el monitor y empieza a hacerla, en vez de empezar las compresiones, podemos descargar de frente, ¿ya? Y se pueden hacer hasta 3 descargas, ¿ya? Seguidas. Y de ahí recién las compresiones. Entonces, por eso es importante la monitorización continua. Acá están los electrodos, brazo izquierdo amarillo, brazo derecho rojo. Como ven, los ponen sobre las clavículas y pierna izquierda verde. Ya estos son los colores que normalmente se utilizan. Ya, pero pueden variar, ¿no? Pero generalmente se utilizan estos colores, pero siempre acá vean una letrita tiene. R de right, de brazo derecho, L de left, brazo izquierdo y F de foot, ¿no? Pierna izquierda. ¿Ya? Siempre vean la letrita, pero esos son los colores. Y los parches. Generalmente esta es la posición estándar. Uno va debajo de la clavícula derecha y el otro va lateral, ¿no? En la línea medio axial. Entonces este es anterior y lateral. Pero podemos poner los parches biaxilares, ¿ya? En ambas axilas. O podemos poner lateral y este parche lo ponemos posterior, atrás, entre las dos escápulas. Lo importante es que entre los parches se encuentre el corazón, ¿ya? O el miocardio ventricular, los mismos de paro. Y si queremos hacer una cardioversión, lo importante es que entre los dos parches esté el miocardio auricular. ¿Ya? O sea, entre los dos parches es donde se va a producir la descarga eléctrica, va a cruzar los dos parches. Entonces, ahí tiene que estar el corazón. El uso de monitores cardíacos es clave para identificar y tratar arritmias de manera efectiva. Entonces, como les he dicho, solo sirven para reconocer ritmos. No van a reconocer cicas, o sea, anormalidades del ST, ni arritmias complejas. ¿Ya? Para eso tomen un electro de 12 derivadas. Y la identificación precisa de la arritmia es crucial para el tratamiento y planificación a largo plazo. Más adelante vamos a ver ya los diferentes tipos de arritmias, taquiarritmias, bradiarritmias, su diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué es importante tomar un electro de 12 derivaciones? Porque el corazón es un órgano tridimensional, ¿ya? Y en el monitor lo único que vemos es una derivada, ¿ya? En cambio, en el electro de 12 derivadas, más o menos vemos, como son 12 derivadas, podemos ver el corazón casi desde varios lugares. ¿Ya? Entonces, por eso, el electro siempre hay que tratar de tomarlo para hacer los diagnósticos de arritmias complejas y de alteraciones del ST. El monitor solo nos va a servir para estos 4 ritmos de paro cardíaco, ¿ya? Para reconocer esos ritmos. Bueno, este es un electro de 12 derivadas.
Las derivadas de los miembros, B1, B2, B3, ABR, ABN, ABF, las precordiales de B1 a B6. Ya saben cómo es, ¿no? Han hecho el electrocardiograma básico. ¿Sí? Cardio, algo, nada. Sí. Ya. Tenemos en los miembros, que son 6, tenemos derivadas monopolares y bipolares. Las bipolares de 1 va de brazo derecho a brazo izquierdo. De 2 va de brazo izquierdo a pierna izquierda. De 2 va de brazo derecho a pierna izquierda. Y de 3 de brazo izquierdo a pierna izquierda. Ya forma un triángulo. ¿Ve? El doble. ¿Ya? D2 es igual a D1 más D3. Esa es la regla de ese triángulo de vectores. Entonces, esas son las bipolares de los miembros. Las monopolares son ABR, ABL, ABF, que prácticamente amplifican una derivada. ABR amplifica brazo derecho. ABL amplifica brazo izquierdo y ABF brazo derecho. Pierna izquierda. ¿Ya? Estas derivadas tienen que ubicarlas en el plano frontal, con sus grados. Eso tienen que saber. De 1, 0 grados. De 2, 60. ABF más 90. De 3 más 120. ABL menos 30. ABR menos 150. ¿Ya? Va de 0 a 180 positivo hacia abajo y de 0 a 180 negativo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ABL y D1 miran la cara lateral. La cara inferior la ve D3, ABF y D2. Y ABR de derecho. Ya, bueno, este es un electro de una taquicardia auricular. ¿Ya? Ven acá, por ejemplo, el B1, B2, la onda P. No haces el QRS. También se ve el B3, el D1, el D2, ABL. Pero, por ejemplo, en ABF no la vemos. Entonces, si tenemos un monitor solo con ABF, no vamos a ver la onda P, no vamos a reconocer esta taquicardia auricular. ¿Ya? Es solo un ejemplo de cómo con una sola derivada no sirve para hacer diagnósticos de arritmias complejas. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de un paciente con un flúter auricular. ¿Ya? El flúter auricular debemos ver las ondas F mayúsculas, ¿no? En el flúter hay una reentrada, es una macro reentrada que se da generalmente en la aurícula derecha, ¿no? Y esta macro reentrada va a producir las ondas F mayúsculas, ¿no? Y se caracteriza las ondas F porque no hay una línea isoeléctrica. O sea, no es como que una onda P, una línea isoeléctrica, otra onda P. El flúter, como está siempre en la reentrada, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ya? Se ve mejor en D2, D3, AB, en las derivadas inferiores. ¿Ya? Pero vemos acá, al principio del electrocardiograma, no vemos las ondas F. ¿Ya? Lo que vemos es un QRS y onda T, QRS, onda T, QRS, onda T. ¿Ya? Las ondas F están tapadas por las ondas T. Pero a este paciente le estamos aplicando adenosina. Adenosina. La adenosina lo que hace, actúa sobre los receptores A2 del nodo AB, produce un bloqueo. Ningún estímulo pasa.
¿ya? Pero es transitorio, de segundos. Tiene un tiempo de vida media la adenosina bien corto, 10, 20 segundos. Entonces, cuando aplicamos adenosina, ahí vemos las ondas F. O sea, todas las ondas de la aurícula, como ninguna pasa por el nodo B, podemos verlas, ¿no? Y de ahí ya pasa un estímulo y vemos un QRS. De ahí otra vez ondas F y de ahí otra vez la QRS cuando pasa. Ya termina el efecto. Entonces, esta adenosina nos ha servido para diagnosticar este flujo auricular. Ya al ver las ondas F. Si el flúter hubiese parado la arritmia y entrado a ritmo sinusal, entonces, perdón, si la adenosina hubiese cortado la taquicardia y hubiese entrado a ritmo sinusal, entonces lo más probable es que esta taquicardia hubiese sido por entrada nodal o auriculoventricular. ¿Ya? Eso vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Las taquiarritmias supraventriculares. Pero solo este es un ejemplo. Vamos a hablar algo de electrocardiografía básica. Entonces, el electrocardiografía básica es esencial para interpretar los ritmos cardíacos. La despolarización comienza en el nuevo signo auricular y se propaga a través de las aurículas, y esto va a producir la onda P. La conducción a los ventrículos, la despolarización ventricular produce el QRS y la repolarización ventricular la onda T. Vamos a ver. Este es el potencial de acción del miocito normal del corazón. ¿Ya? Esto ya lo saben por electrofisiología, fisiología. Entonces, normalmente el potencial de acción está en menos 90, potencial de membrana. Cuando hay un estímulo, produce la despolarización, ¿no? Se produce la entrada rápida de sodio. Y eso produce la despolarización, o sea, el potencial de acción se vuelve menos negativo hasta que pasa el umbral y se despolariza. Después tenemos una meseta, ¿ya? En que el potencial de acción de la membrana está más o menos equilibrado, positivo, ¿no? Y este equilibrio se debe a la salida de potasio y a la entrada de sodio y de calcio. ¿Ya? Esa es la meseta. Y después viene la repolarización, en que el potencial de acción vuelve a los menos 90. Y esta repolarización básicamente es por la salida de potasio. ¿Ya? Entonces vean cómo los electrolitos juegan un rol importante en el potencial de acción. Y vamos a ver cómo alteraciones de los electrolitos van a producir arritmias, alteraciones en el QT, todo eso, más adelante. Sobre todo sodio, calcio y potasio. ¿No? Esos tres electrolitos. Este es el potencial de acción de una célula normal, del miocito, normal, que es diferente al potencial de acción del nodo AB, del nodo sinusal y del nodo AB, que son los marcapasos normales del corazón. ¿En qué se diferencia el potencial de acción de los nodos? No hay una línea recta, ¿ya? El potencial de acción en reposo va subiendo lentamente. Y esto hace que cuando llegue al umbral, pase el umbral, se despolarice solo. Entonces, por eso es que los nodos se despolarizan automáticamente. Porque en la primera fase va subiendo su potencial de membrana lentamente, ¿ya? Hasta que llega al umbral y se despolariza solo. La despolarización en el nodo se debe principalmente a la entrada de
calcio, no de sodio. En el ioncito normal es la entrada de sodio la que produce despolarización. En el ioncito del nodo sinusal y del nodo AB es la entrada de calcio. No hay una meseta, ya no hay la fase de meseta, sino que empieza la repolarización, que también es por salida de potasio. ¿Ya? Entonces, y otra vez se empieza a despolarizar lentamente. ¿Ya? Por eso es que el nodo sinusal, o sea, es el marcapaso normal del corazón. Esta pendiente, esta despolarización, si ven, el nodo sinusal tiene una mayor pendiente que el nodo AB. Y esto hace que se despolarice más rápido, generalmente a 60 latidos por minuto. En cambio, el nodo AB no tiene tanta pendiente, es más recta y demora más en llegar al umbral. Generalmente su despolarización es a 40 latidos por minuto. Por eso el nodo sinusal es el que toma el comando, ¿no? Y es el marcapaso normal del corazón. Si falla, puede salir el nodo AB a 40 latidos por minuto. Si falla, a veces hay pocos en los ventrículos, ya a frecuencias más lentas. El sistema eléctrico. El sistema eléctrico está formado por el nodo sinusal. Se encuentra la aurícula derecha en la parte superior, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Desde el nodo sinusal van a salir tres tractos, anterior, medio y posterior. Del anterior, que se llama de Bachmann, tracto anterior o de Bachmann, es el mismo que va a dar un tracto hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Para despolarizar la aurícula izquierda. El medio o Wenckebach y el posterior o Torel. Todos llegan al nodo AB, nodo aurículo ventricular. En el nodo AB va a haber un retraso en la conducción, ¿ya? Y esto va a permitir que se contraigan las aurículas primero y después se contraigan los ventrículos. Este retraso, después el estímulo, o sea, por el nodo AB, después el estímulo pasa al haz de His y a sus dos ramas, rama izquierda, rama derecha. La rama izquierda se divide en dos, un fascículo anterior y otro posterior. Y hay investigadores que dicen que hay un tercer fascículo intermedio. La rama derecha, después, en ambas terminaciones de las ramas aparecen las fibras de Purkinje, ¿no? Que se comunican con el miocito ventricular y lo despolarizan. La conducción más lenta entonces se da en el nodo AB. Y la más rápida, Purkinje. ¿Ya? Son los que conducen más rápido. Y esto se va a traducir en el electrocardiograma. Hemos dicho la onda P es la despolarización auricular. El complejo QRS es la despolarización ventricular. La repolarización ventricular la vemos con la onda T y el segmento ST. Y la repolarización auricular no la vemos porque está tapada por el QRS. ¿Ya? El PR nos sirve para evaluar cuando el impulso eléctrico pasa desde el nodo AB hasta las fibras de Purkinje, ¿no? Porque ese retraso que tiene sobre todo en el nodo AB. Ya nos sirve el PR, el intervalo PR.
electrocardiograma se toma en un papel cuadriculado, en cuadraditos. Cada cuadradito en alto equivale a un milivoltio, ¿ya? Y en duración, tiempo 0.04 segundos. Cada 5 cuadraditos pequeños hay una línea más gruesa que va a formar un cuadrado más grande. Entonces, tenemos la onda P, QRS, T, tenemos los intervalos PR, que es desde el principio de la onda P hasta el principio del QRS. Y como hemos dicho, nos sirve para ver el paso del estímulo eléctrico, sobre todo por el nodo AB, el retraso que se produce. Normalmente mide entre 0.12 y 0.20, o sea, de 3 a 5 cuadraditos chiquitos. Si es más de 0.20, quiere decir que hay un bloqueo ventricular de primer grado en el nodo AB. Se está retrasando mucho. Y si es menos de 0.12, un PR corto generalmente nos indica que hay una vía accesoria que está bypaseando el nodo AB. QRS. La duración del QRS es de 0.08 a 0.12 segundos. Entonces, si tenemos un QRS menor a 0.12, lo más probable es que se esté originando del nodo AB hacia arriba. Y si tenemos un QRS de más de 0.12, es que ese QRS se está originando en los ventrículos. ¿Ya? Entonces, QRS angosto se origina del nodo AB hacia arriba. QRS ancho, más de 0.12 en los ventrículos. El QRS ancho también se puede producir por un bloqueo de rama izquierda o derecha. Pero para los casos de ritmo, de paro, lo que tienen que tener en cuenta, si el QRS es ancho, se está originando en los ventrículos. ¿Ya? Por ejemplo, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Está claro, ¿no? ¿Cómo leer una tira de ritmo? Esto es para el caso del paciente en paro cardíaco. ¿Ya? ¿Cómo analizamos el ritmo, la tira de ritmo? Para el resto de arritmias y de todo eso ya vamos a ver, hay que leer el electrocardiograma de 12 derivadas. ¿Ya? Y es un poco distinto. Pero para leer, o sea, un paciente en paro, al ver el monitor, el ritmo, utilizamos esta aproximación, que es un enfoque sistemático, ¿no? Para que no se les escape ninguno de estos 4 ritmos. Principalmente sirve para reconocer estos 4 ritmos de paro. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si hay actividad eléctrica. Si no hay actividad eléctrica, una línea asistolia, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver. Y ahí vemos la frecuencia ventricular. Y hemos dicho más de 100, taquicardia, menos de 60, bradicardia. Entonces tenemos que ver la frecuencia ventricular, si está a más de 100, para hablar de taquicardia. De ahí la anchura del QRS. QRS ancho mayor a 0.12, origen ventricular. QRS angosto, del nodo AB hacia arriba. Regularidad. Hay que ver si es regular o irregular. Y de ahí hay que ver recién si hay actividad auricular, o sea, si hay onda P. ¿Cómo es la P normal? La P sinusal. Positiva es de 1, de 2, negativa es a ver. ¿Ya? Pero acá en el ritmo solo tenemos que ver si es que hay o no hay. Ya solo vamos a ver una derivada.
toda P tenemos que ver que conduzca a un URS. ¿Ya? O si no lo conduce, también. O sea, la relación entre aurículas y ventrículos. Si encontramos actividad eléctrica organizada, encontramos esto, y no palpamos ningún pulso, entonces esa actividad eléctrica sin pulso. Frecuencia normal 60-100. Está claro. Entonces, acá hay algunos ritmos. Asistolia. Como ven, es una línea. Puede tener unas pequeñas reflexiones por la respiración, ¿ya? Por los movimientos torácicos. Pero en general es una línea recta. Al principio de la sistolia pueden ver ondas P, o sea, una onda P, pero que no conduce. Hay una línea recta, una onda P, otra P, que no conduce, no hay actividad eléctrica, digamos, ventricular, solo ondas P. Y después, conforme avanza el paro y la sistolia, ya se forma una línea recta. ¿Ya? Entonces, estos dos tipos, si ven esto, asistolia. Peor pronóstico, hay que continuar con las compresiones. De ahí la fibrilación ventricular. Actividad eléctrica, URS ancho, más de 0,12. Entonces eso nos indica que se origina en los ventrículos. Frecuencia mayor a 100. Y es un ritmo desorganizado. Si ven, cada latido es distinto al otro. No está muy organizado, totalmente desorganizado. Esta es una fibrilación ventricular. Al principio las deflexiones son grandes, y ahí se le puede llamar fibrilación ventricular gruesa. Y conforme avanza y no desfibrilamos, las deflexiones se hacen más pequeñas, importantes. Y es una fibrilación ventricular fina. Y si continúa, asistolia, ya solo una línea, ya peor, ya así evoluciona generalmente. Fibrilación ventricular gruesa, fina y asistolia. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Hemos dicho que normalmente es entre 60 y 100. Podemos hacer que la onda R coincida con una línea gruesa de un cuadrado. Y nos tenemos que aprender estos números de memoria. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43. Entonces, hacemos que la onda R coincida con una línea gruesa de un cuadrado, y si la siguiente onda R coincide con la línea del primer cuadrado que sigue, la frecuencia es de 300. Coincide con el segundo, 150, tercero, cuarto, quinto, 60. ¿Ya? En este caso, la siguiente R está en 60, el quinto cuadrado. Grueso, un cuadrado grande, pero podemos también calcularla con una regla de 3. Contamos cuántos cuadraditos hay entre dos intervalos RR. En este caso, 22 cuadraditos por 0.04, que es lo que vale cada cuadradito, segundos. Nos da 0.88 segundos. Entonces, un latido se produce en 0.88 segundos. En 60 segundos, que es el minuto, ¿cuántos latidos hay? 68 latidos por minuto. O podemos dividir 1500 entre el número de cuadraditos chiquitos o 300 entre el número de cuadrados grandes, entre dos intervalos R. Esto siempre y cuando sea regular la frecuencia. Si no es regular, hay que sacar un promedio.
de por lo menos 5 intervalos RR. ¿Ya? Y lo otro es, hay algunos papeles de electro que tienen marcas cada 10 segundos. Acá abajo. Entonces contamos 6 marcas. ¿Ya? Que viene a ser el minuto. Y en esas 6 marcas contamos cuántos complejos hay. Supongamos hay 7 por 10, 70. Más o menos la frecuencia es de 70 latidos por minuto. Ya, eso para calcular la frecuencia cardíaca. Pero también hay unas reglas que se han hecho que nos sirven para ver la frecuencia cardíaca. Igual solo hacemos que coincida la marca con el R, con una R, con una S en este caso. Vemos dónde cae la siguiente y tiene, por ejemplo, para las velocidades de los ejes. Normalmente la velocidad es de 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad normal. Y esta regla también tiene para medir el QT corregido. El ritmo. ¿Cómo evaluamos el ritmo? Si es regular o irregular. Entonces, por ejemplo, este electrocardiograma muestra un ritmo irregularmente irregular. O sea, cada intervalo RR varía. No hay ningún patrón. ¿No? Es corto, es largo, más o menos largo, corto, largo, corto, bien largo. No hay un patrón de irregularidad. ¿Ya? Entonces, un ritmo irregularmente irregular. Este es clásico de FA, ¿no? Fibrilación auricular. Irregularmente irregular. Ahora podemos tener, por ejemplo, en este paciente que está con extrasístoles ventriculares, un ritmo regularmente irregular. Un intervalo RR corto, uno largo, corto, largo, corto, largo, corto, largo, corto, largo. Ya hay un patrón. Y esto se debe a que está bigeminal, ¿no? Hay un latido normal y uno ventricular, URSA. Normal, ventricular, normal, ventricular, normal, ventricular. Entonces este es un ritmo regularmente irregular. ¿Cómo sabemos que es ventricular? Por el ancho del QRS. ¿No? Más de 0,12 es ventricular. Entonces hemos dicho, si un QRS es ancho, el origen va a ser ventricular. Si es angosto, es del nodo AB hacia arriba. En este caso, es un latido prematuro ventricular. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, se está produciendo antes del tiempo, ¿no? Prematuramente. Normalmente, el latido normal debe ser acá, ¿no? En la onda negativa. Pero este latido del ventrículo se está originando antes del latido normal. Entonces, por eso se llama ventricular, porque es más de 0,12. En cambio, en este caso, lo que vemos es una línea y no hay onda B. Y recién aparece un latido QRS agosto. Entonces, esto es un ritmo de escape de la unión. ¿Qué quiere decir? Acá probablemente haya una alteración en el nodo sinusal, ¿ya? Porque no está generando onda. O sea, acá hay una onda P, una onda P, una onda P. Acá no hay onda P. ¿Ya? Parece que no se produce la onda P. Entonces hemos dicho, a veces cuando no se produce la onda P, sale el marcapaso del nodo AB. O sea, el nodo AB se despolariza. Y el nodo AB cuando se despolariza no va a producir más una onda P. Puede producir una onda P retrógrada. Y vamos a ver más adelante.
tiempo aparece. Entonces por eso se llama ritmo de escape de la unión auriculoventricular, ¿no? Del nodo auricular. Hemos dicho cómo reconocemos el ritmo sinusal, positivas, las ondas P de 1, de 2, negativas en ABR. La P siempre conduce a un QRS, ¿no? Y es regular. El intervalo de ABR es regular. Esto es el flutter auricular 2.1. Acá no vemos ondas P y vemos ondas F que deberían verse ya porque están tapadas por la onda T. Solo vemos QRS y onda T. Ya esto es más que todo taquicardia supraventricular porque tiene un QRS angosto. Frecuencia mayor a 100, por eso taquicardia. Supraventricular, QRS angosto. Ya si le hacen la prueba de adenosina, creo que es el mismo paciente que se le hizo, se le colocó la adenosina, ahí recién van a ver las ondas. Ritmos de parada cardíaca. Estos son los que quiero que aprendan. O sea, lo sepan identificar en el monitor. Para esta clase podemos agruparnos en tres grupos. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Estos dos ritmos hay que desfibrilar inmediatamente. Ese es el tratamiento. Asistolia, una línea recta, ya hemos dicho, no hay actividad eléctrica y hay que continuar con las compresiones de alta calidad. Y la actividad eléctrica sin pulso es cuando vemos pues, actividad eléctrica en el monitor, pero no palpamos ningún pulso. De todo esto, el que tiene peor pronóstico es la asistolia. Ese es el peor. Para supervivencia. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular son las que tienen mejor pronóstico, porque podemos desfibrilar y puede salir del paro. Y la actividad eléctrica sin pulso, cuando vean esto, si bien es cierto, tiene un mal pronóstico, pero lo que tienen que tratar de identificar es la causa de esta actividad eléctrica sin pulso. Generalmente es una causa reversible, que puede ser tratada. Por ejemplo, un TEP o un sangrado masivo, una hemorragia masiva, dan una actividad eléctrica sin pulso. Y esto, si se actúa rápidamente, se puede tratar estas causas y sacar que el paciente sale de paro. ¿Ya? Entonces, si ven actividad eléctrica sin pulso, busquen qué le está causando, ¿ya? Para tratar. Este es un ritmo de Torsade Points, ¿ya? La Torsade Points es una taquicardia ventricular polimórfica UT largo. Taquicardia, frecuencia mayor a 100 del QRS. Ventricular, QRS anchos. Polimórfica. Cada complejo, digamos, QRS es distinto al anterior, ¿no? Entonces tiene varias formas de QRS, polimórfica, más de 3 para que sea polimórfico. Y lo otro que caracteriza a la Torsade Points es que si ven, los complejos se hacen grandes y se achican, grandes, chicos, grandes, chicos, igual por acá, grandes, esto pensaban los que le dieron el nombre que se estaba torciendo la punta, ¿no? Por eso le dieron los fans de Points, porque pensaban que se estaba torciendo.
Esto, para que vean nomás, es un diagnóstico diferencial de una taquicardia ventricular pulmonar. Igual ven taquicardia, ¿no? Frecuencia mayor a 100. URS anchos. Y cada latido es distinto. Cada latido es distinto. Hay más de 3 morfologías de URS. Pero este paciente lo que tiene es una FA con Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Este es un diagnóstico diferencial de la taquicardia ventricular pulmonar. Solo para que vean. Y esta es la taquicardia ventricular monomórfica, ¿no? La TB era la TB sin mucho. Taquicardia, más de 100. Ventricular, URS ancho. Y solo una sola forma de URS. ¿Ya? ¿Ven esto? Y tienen que desfibrilar. Otra característica de las taquicardias ventriculares son los latidos de fusión y de captura. Si ven cualquiera de estos latidos de fusión y de captura, automáticamente piensen en una taquicardia ventricular. ¿Qué son estos latidos de fusión y de captura? Normalmente en la taquicardia ventricular hay un foco en los ventrículos que está despolarizando, que origina el URS ancho. Pero también está el nodo sinusal que empieza a despolarizar. Pero como el nodo sinusal despolariza 60 latidos por minuto, más o menos, y el foco ventricular está despolarizando a más de 100, ¿no? Por eso es taquicardia ventricular. Va a más de 100. Entonces, cuando el impulso eléctrico baja por el nodo sinusal, llega al nodo AB, y llega a los ventrículos, ya los encuentra despolarizados, porque ya se han despolarizado por la taquicardia, por el foco ventricular que despolariza los ventrículos. Entonces están en un periodo refractario. Entonces por eso no se ven las ondas PES, digamos, de la actividad eléctrica del nodo sinusal. Pero a veces uno de estos impulsos eléctricos del nodo sinusal llega al nodo AB y encuentra el ventrículo que se puede despolarizar y lo despolariza. Entonces va a dar un QRS angosto, ¿ya? Porque el estímulo se ha producido en el nodo sinusal, o sea que está viajando normalmente. Entonces, ese es un latido de captura. Ya un QRS angosto, QRS normal. Si ven eso, taquicardia ventricular. Y tenemos los latidos de fusión, que es justamente cuando se fusiona tanto el estímulo eléctrico del nodo sinusal con el del foco ventricular. Los dos llegan a la vez al ventrículo y los dos despolarizan el ventrículo. Entonces, ese latido de fusión va a tener una morfología intermedia, ¿no? Entre la taquicardia ventricular, o sea, entre el QRS ventricular y el QRS normal, porque se están juntando los dos estímulos eléctricos. Pero si ven cualquiera de esos dos, automáticamente taquicardia ventricular. ¿Ya? Eso es patognomónico de la taquicardia ventricular, latidos de fusión y de captura. ¿Ya? Y abajo, bueno, está la torsual de Pons, que ya la vimos. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Vamos a hacer un poco de desfibrilación. La desfibrilación, entonces, es un procedimiento crítico para restaurar el ritmo cardíaco normal, sobre todo cuando es, hemos dicho, TB y
estamos en la historia ni en la actividad eléctrica sin curso. La desfibrilación debe realizarse lo más pronto posible, ¿no? Idealmente en los primeros 3 minutos. No se debe demorar más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque cada retraso de 1 minuto disminuye en 10% o aumenta en 10% la mortalidad. ¿Ya? Entonces, mientras más nos demoremos en desfibrilar una FB, es más probable que pase a FB fina, a sistolia, y ya no salga el paciente. La técnica adecuada y colocación de electrodos son esenciales para minimizar la impedancia transtorácica. Hemos dicho, traten de limpiar, si tienen tiempo, ¿no? Claro. Con alcohol para quitar la grasa, quitar los vellos, rasurar los vellos y poner sobre superficies óseas los electrodos. En el caso de los parches, es mejor los parches que las paletas, ya para desfibrilar, porque el parche se acomoda o sea, se pega sobre la superficie pues, de la persona. En cambio, la paleta, como es rígida, tenemos que tratar de mantener el mayor contacto de la paleta con el cuerpo del paciente, ¿no? Y como no se amolda, a veces no podemos poner toda la paleta en contacto con el paciente y ahí es donde se producen quemaduras o sea, la descarga, la cantidad de energía no es la suficiente para producir, o sea, no llega la suficiente cantidad de energía al corazón. La desfibrilación debe ser rápida y eficiente con un enfoque en minimizar las interrupciones. ¿Ya? Eso es lo principal. Hemos dicho que las compresiones torácicas efectivas, adecuadas, son las que mejoran la sobrevivencia. Y hay que evitar interrumpirlas. Esta es la posición estándar de los parches, ¿no? Uno anterior debajo de la clavícula derecha y el otro lateral. Ya esa es la posición estándar. Podemos también poner biaxilar, o sea, axila derecha, axila izquierda. O podemos poner, hemos dicho, lateral y posterior, detrás de las clavículas. Siempre el corazón esté en medio de los dos parches. Entonces, la desfibrilación efectiva y las compresiones torácicas son cruciales para el éxito en la terminación cardíaca en los ritmos de TB y FB. ¿Ya? La pausa pre-descarga debe ser mínima, idealmente menos de 5 segundos. ¿Qué es esto? En 5 segundos debemos identificar el ritmo, cargar y estar listos para apretar el botón. Todo eso en 5 segundos, ya idealmente. Entonces, si están entrenados, lo que más demora es cargar el desfibrilador, ¿ya? Porque en 1 segundo pueden identificar el ritmo de paro y ya están cargando. Eso es lo que demora, ¿no? Y una vez que carguen, ya les dicen a todos que se alejen y descarguen. En 5 segundos deben hacer la descarga. Después de que hagan la descarga, no van a evaluar el ritmo, o sea, no van a ver otra vez el monitor para ver si está en ritmo normal o si sigue con la TB o si sigue con la FB. Tienen que hacen la descarga y continúan las compresiones. Eso ya saben, ¿no? No se van a poder poner a ver el monitor. Si la desfibrilación es manual, o sea, tenemos los DEAs que son automáticos y los manuales, ¿no? Que cargamos nosotros igual. La desfibrilación debe ser en menos de 5 segundos para no interrumpir las compresiones.
ya hemos dicho, si es que presenciamos un paro, presenciamos que está haciendo una ATV, el paciente está monitorizando, y vemos cuando inicia una ATV o una fibrilación ventricular, estamos viendo, ahí de frente podemos hacer la descarga, la desfibrilación, y hasta 3 veces seguidas. Antes, sin necesidad de hacer las compresiones torácicas. Solo en el caso de que estemos presenciando y monitorizado el paciente. Ya. Las ondas, energía y formas de ondas de desfibrilación. Actualmente los desfibriladores son bifásicos, ¿ya? Antiguamente los desfibriladores eran monofásicos. ¿Y esto qué hacía? Que cuando es monofásico se requiere una mayor cantidad de energía. Y esto produce de todas maneras daño al corazón, ¿ya? Quemaduras, daño miocárdico también. Por ejemplo, en los pacientes que reciben una cardioversión por una, pongamos, fibrilación auricular, una cardioversión sincronizada, vamos a ver que estos pacientes que están conscientes y todo, elevan troponinas. O sea, si les dosan troponinas, van a salir elevadas después de una cardioversión. Entonces, de todas maneras, la energía, la electricidad que mandamos daña un poquito el miocardio. ¿Ya? Entonces, con los nuevos desfibriladores bifásicos utilizamos menor cantidad de joules. En los anteriores, en los monofásicos, utilizábamos 300 joules, 360 joules para la desfibrilación. Ahora en los bifásicos utilizamos 200. Generalmente utilizamos 200 con ondas bifásicas. ¿Ya? Son más efectivos y seguros que los monofásicos. Y ahí ven la diferencia de joules, 200 y 360. Pero tienen que saber qué desfibrilador tienen, ¿ah? Porque si tienen, a veces los hospitales tienen pues uno antiguito, ¿no? Entonces en ese tienen que poner 360, no van a poner 200 porque no le va a hacer nada al paciente. Y estas son las ondas de los actuales desfibriladores bifásicos, ¿no? Las ondas son en 2 fases, ¿no? Y hay estos dos tipos de ondas: bifásica truncal exponencial y bifásica rectilínea. ¿Ya? Básicamente es una positiva y una negativa, positiva y negativa, ¿no? A diferencia de los monofásicos, que era solo una onda positiva. Otra vez, importancia de las compresiones torácicas ininterrumpidas. Hay que tratar de minimizar las compresiones torácicas. Solo se deben parar las compresiones para evaluar el ritmo, cargar el desfibrilador y desfibrilar si es un ritmo desfibrilar. Idealmente 5 segundos, no más. ¿Ya? Y después continúan, después de la descarga, continúan con las compresiones. Entonces, para esto es importante la coordinación en el equipo de reanimación. ¿Ya? Generalmente hay uno que se encarga de las compresiones, otro se encarga de la ventilación y un tercero que se encarga del desfibrilador, de analizar el ritmo y de cargar y desfibrilar, que es un ritmo desfibrilar. Y tiene que haber una buena comunicación entre el equipo de reanimadores. La seguridad durante la desfibrilación. Entonces, es importante que cuando se haga la descarga nadie esté en contacto con el paciente.
y el que haga la descarga, el que apriete el botón de la descarga, tiene que, o sea, decir que se alejen. Primero, cuando reconoce el ritmo para las compresiones, se tiene que alejar, o sea, por ejemplo, el que está ventilando y los otros resucitadores. Solo queda el que está haciendo las compresiones. Mientras está haciendo las compresiones, se puede cargar el desfibrilador, ¿ya? Y una vez que esté cargado, recién el líder del equipo le dice al que está haciendo las compresiones que se aleje. Una vez que se aleja, hace la descarga. De preferencia, utilizar parches autoadhesivos en vez de palas, ¿no? Pero, como saben, hay desfibriladores antiguos que tienen que agarrar nomás las palas, y en las palas están los botoncitos, ¿ya? Entonces, hay un botón para cargar y las dos palas tienen un botón arriba para descargar, ¿ya? Entonces, con uno cargan, y después cuando está cargado dicen despejen, si ven que no haya nadie, y apretan la descarga. Hay que asegurar que el área esté seca, ¿ya? Si está mojado el paciente y alguien lo está tocando, pueden permitir un poco de la descarga eléctrica. Y los guantes, también traten de siempre utilizar guantes. Los guantes hacen que no les pase la electricidad si están tocando por A o B, están tocando al paciente justo cuando hacen la descarga. Con el uso de guantes no les pasa electricidad, ¿ya? Pero es importante siempre tratar de usarlos. Lo otro es el oxígeno, ¿ya? Entre los dos parches o las dos palas a veces pueden saltar chispitas de electricidad, y eso si hay, o sea, oxígeno, digamos la toma de oxígeno está justo y sale oxígeno a ese nivel, puede producir un incendio, ¿ya? Entonces hay que retirar cualquier máscara de oxígeno a menos de 1 metro del paciente. Bueno, lo que se hace generalmente, el que está ventilando, se retira la máscara con reservorio, supongamos, con la toma de oxígeno enchufada a la máscara, se retira y ya se hace la descarga, ¿no? Para que no haya ninguna fuga de oxígeno. Si el paciente está ventilado, no hay problema, porque el oxígeno, o sea, va por un circuito cerrado, el ventilador y el ventilador al tubo de traqueostomía, al tubo orofaringio. Entonces no va a haber contacto del oxígeno con los parches o con las palas. Entonces no hay problema si es que está ventilado el paciente. Se puede igual desfibrilar. Ahora tenemos los DEAs, desfibriladores externos automáticos. Estos DEAs son muy útiles, sobre todo en entornos donde no hay gente preparada, ¿no? Donde no hay médicos. Hoteles, aeropuertos, casinos, acá en universidad, deben tener su DEA. ¿Por qué? Porque esto lo utiliza personal que no está entrenado y salva vidas, ¿no? Porque el DEA les va a decir todo lo que tienen que hacer, ¿no? A diferencia de, o sea, ponen nomás los electrodos, el DEA analiza el ritmo y les va a decir si es un ritmo desfibrilable o no, y aconseja la desfibrilación o continuar con las compresiones. ¿Ya? Pero de todas maneras el personal tiene que estar entrenado en lo que es soporte vital básico, pues, ¿no? O sea,
desfibrilación en emergencias, accesibles incluso para personas sin entrenamientos, analizan el ritmo y guían a los reanimadores con indicaciones audiovisuales, seguros, efectivos, permitiendo desfibrilación antes de la llegada de la ayuda profesional, y se recomienda que los reanimadores continúen la RCP con mínimas interrupciones. Entonces el DEA analiza automáticamente el ritmo, determina la necesidad de desfibrilación, extremadamente precisos en el análisis del ritmo y pueden detectar movimientos espontáneos. Allá. Los DEAs no van a administrar descargas sincronizadas. La descarga, la cardioversión, o sea, tenemos los desfibriladores pueden dar una desfibrilación o pueden dar una cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Ya? La desfibrilación es cuando el paciente está en paro, ¿ya? Está muerto prácticamente el paciente en paro, y está con un ritmo de TB sin pulso o fibrilación ventricular. Entonces, en esos casos, la descarga eléctrica se hace en cualquier parte del ciclo cardíaco. ¿Ya? No importa, se da la descarga lo que hace es como apretar reset en la computadora. ¿Ya? Como que apaga todo el corazón para que este vuelva a reiniciar su ritmo normal, ya es ideal. Entonces, esa es la descarga. Pero cuando hacemos una cardioversión sincronizada, lo que tenemos que dar, si damos la descarga en la repolarización, en la onda T, si la descarga cae en la onda T, la cardioversión generalmente las hacemos para taquicardias supraventriculares. ¿Ya? Entonces, si hacemos la descarga en la onda T, que es el periodo refractario del miocito, vamos a producir una fibrilación ventricular. O sea, vamos a empeorar la arritmia que tenía el paciente e incluso le podemos producir un paro. Entonces, en estos casos, lo ideal es dar la descarga en el QRS. Entonces, para dar la descarga en el QRS, los desfibriladores tienen un botoncito que dice sincronizar, sync. Solo apretan ese botoncito, nada más. Y ese botoncito va a marcar todos los QRS. Entonces, cuando ustedes aprieten para realizar la descarga, el aparatito va a hacer la descarga justo en el QRS. O sea, resetea el corazón y reinicia su ritmo sinusal normal. ¿Ya? Entonces, esa es la cardioversión sincronizada, que generalmente lo utilizamos en arritmias supraventriculares para que vuelvan al ritmo sinusal. Pero los DEAs no tienen pues ese botoncito de sincronización. Los DEAs solo sirven para paros y taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. ¿Ya? Solo para eso. Uso intrahospitalario de DEA igual se puede no solo utilizar en aeropuertos, casinos, sino también se puede utilizar en el hospital, ¿no? Más rápido, sobre todo consultorios externos, por ejemplo, donde puede haber un paro y no hay a veces la técnica, el enfermero, no saben de RCP avanzado con ustedes, entonces ahí pueden utilizar la técnica, pueden utilizar el DEA, ¿no? Hasta que lleguen ya los médicos. Igual tienen que estar entrenados en RCP básico. Idealmente, pues los DEAs se utilizan en estos lugares, ¿no? Aeropuertos, casinos,
apuntan y van saliendo. Ya. El algoritmo de TEA es el mismo del RCP básico, ¿no? Vemos que no responde el paciente, vemos que no está respirando, la vía aérea, y si está en paro, ya hacemos la llamada para pedir ayuda en emergencias y hacemos el RCP 32, ¿no? 30 compresiones, todas respiraciones, y colocamos el TEA va a analizar el ritmo. Si es un ritmo descargable, va a aconsejar la descarga, y si no es TEA o fibrilación ventricular, va a decir que continúen con las compresiones. El algoritmo sencillo, el RCP básico. Acá hay una imagen del equipo cuando está produciendo la descarga. Vean cómo todos están alojados y hace la descarga. Todos con guantes también, ¿no? La desfibrilación manual ya no es el automático, sino es el manual en que hay que apretar los botones. Permite un diagnóstico rápido y la administración de descargas sin esperar análisis de ritmo, ¿no? Ustedes ya viendo el monitor ya saben qué ritmo tiene, pueden cargar y descargar. Y para esto más bien se requiere entrenamiento, ¿no? Ustedes saber de ritmos, ¿no? Y poder reconocer. La desfibrilación prehospitalaria antes de llegar al hospital es igual, también se puede hacer con desfibriladores manuales, no solo con DES. Y lo ideal es hacerlo que solo haya 5 segundos de interrupción de las compresiones. ¿Ya? Hay que colocar el TEA o el desfibrilador manual lo antes posible. Acá están los parches que ya hemos visto. Los parches, la colocación estándar permite continuar con las compresiones. Esta es una imagen igual del equipo, uno está haciendo las compresiones, otro está viendo la vía aérea y el otro es el que maneja el desfibrilador. Para terminar, ya la última, la cardioversión sincronizada. La cardioversión sincronizada, como les he dicho, generalmente las utilizamos para ataque a arritmias supraventriculares y tenemos que hacer la descarga en el QRS para evitar producir la fibrilación ventricular. La aplicamos en la onda T. Entonces la descarga debe ser sincronizada con la onda R, con el QRS. Ya. Los pacientes en la cardioversión están conscientes, pero no es como en un paro que el paciente está inconsciente, en parada. Entonces, en estos casos hay que sedar al paciente. Generalmente le ponemos 5 miligramos de midazolam. Lo sedamos y de ahí recién hacemos la cardioversión sincronizada. Y el otro tema, marcapasos y DAIs, desfibriladores automáticos implantables. Los marcapasos y DAIs de ahora tienen seguros para evitar que las descargas los malogren, ¿ya? O sea, la configuración del marcapaso está protegido porque a veces la descarga los configura el marcapaso. Entonces los de ahora tienen como una protección que impide que se desconfigure. Pero los antiguos, muchos de ellos no tienen. Entonces siempre hay que tratar de evitar poner que el marcapaso o el DAI se encuentre entre los dos parches del monitor. ¿Ya? Generalmente los marcapasos ponen, por ejemplo, la batería debajo de la clavícula derecha.
Entonces, ahí pueden utilizar el parche lateral y el posterior, ¿ya? Para desfibrilar el corazón y no tengan marcapaso. Y lo otro que tienen que tener cuidado es en que los DAI, o sea, son pacientes que ya han tenido, por ejemplo, una TB y les han implantado un desfibrilador dentro del corazón. Son cruciales para el manejo diabético. Estos DAI pueden producir descargas. O sea, el DAI es un marcapaso que detecta arritmias. Si detecta una arritmia ventricular, el DAI produce una descarga al paciente. Entonces tiene que tener cuidado para no cruzarse tampoco con su descarga. A veces ellos descargan antes y va a variar el ritmo en el monitor, ¿no? Entonces también tienen que tener en cuenta esas precauciones. Y siempre después de un paciente que salga de un paro que hayan desfibrilado, tienen que interrogar el marcapaso. Ya, porque como les digo, a veces se desconfigura. Entonces, interrogan, ven que esté funcionando bien a todo paciente que salga de un paro cardíaco. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas?